Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia en Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Y hoy vamos a continuar con la serie Las verdades del reino en parábolas. Y el tema de hoy es una pregunta. ¿Estaré preparado para cuando Él venga? Es una buena pregunta, ¿no? Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que las venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar. Señor, que tu nombre sea levantado en todo lugar, Señor. Que nuestra vida te dé gloria y honra. Señor, toma el control de toda necesidad en esta congregación. Queremos estar libres, queremos estar confiados para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Queremos aprender en esta mañana con sencillez de corazón. Queremos conocerte y queremos, Señor, estar preparados para cuando tú regreses. Háblanos en esta mañana, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz como lo es. Exhórtanos, repréndanos, pero también te pedimos que nos instruyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ahí está la pregunta en esta mañana. ¿Estaremos preparados para cuando Él regrese? ¿Cuántos dicen amén? Como que más o menos, ¿verdad? Esta es la pregunta que nos hace Jesús al contarnos esta parábola que tiene mucha enseñanza y que nos debe de llevar a una reflexión seria de cómo estamos llevando nuestra vida. Y es saludable que de tiempo en tiempo hagamos un autoexamen de nuestra vida espiritual para saber y conocer si realmente usted y yo estamos fundamentados en la fe. ¿Sí? Y eso es algo bien importante, hermanos, que debemos de considerar como cristianos. Hacer una evaluación de nuestra vida a la luz de la palabra. Porque si yo le pregunto a mi esposa: ¿cómo me ves? O le pregunto a mis hijos: ¿ustedes cómo me ven? O a los hermanos de la iglesia, tal vez me van a decir una apreciación muy personal. Pero quien verdaderamente me va a decir la verdad es la palabra, que es un espejo en el cual nos reflejamos usted y yo. Amén. Bien, dice entonces el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a. Y antes de continuar, notemos que este versículo inicia con una conclusión, ¿sí? Entonces, de manera que, o por lo tanto. Esa es una conclusión. La pregunta aquí sería: ¿de qué está hablando Jesús? Para dar una conclusión por medio de una parábola. Y aquí es donde entra el contexto del pasaje
que es importante que lo consideremos para que entonces le demos el significado correcto a lo que está diciendo Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es el tema o el contexto de lo que está hablando el Señor? Y ponga mucha atención, hermano, porque el contexto es bien importante. El tema principal que está desarrollando es acerca de los últimos tiempos y las señales que habrá antes del fin y su regreso. Y vamos a ver rápidamente este contexto. Dele vuelta a su Biblia, por favor, y vaya al capítulo 24. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, Jesús, la grandeza del templo construido, ¿no? En otras palabras. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínese usted la reacción de los discípulos al escuchar estas palabras. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dijo Jesús, será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pregunta: ¿cuánto se ha cumplido de estas palabras de Jesús? Yo pienso, en lo personal, pienso que casi en su totalidad, ¿sí o no? Casi está cumplido. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos, hermanos, en la iglesia que Jesús llamó de los últimos días, de los últimos tiempos. Pero miren, el asunto no queda ahí. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos sabemos que las palabras de Jesús son verdaderas? En Él son todas sí y amén, y todas de ellas se cumplirán en su tiempo. Todas ellas, y no va a faltar ninguna de ellas. Es entonces de esta manera que Jesús entra a explicar o a dar la parábola que se conoce como de las 10 vírgenes, bajo este contexto. Y mire, vamos a entrar en materia. Mateo 25, versículo 1, dice así: entonces, es decir, conforme a las señales del fin y de su venida, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hasta aquí. Permítame comentarle algunos aspectos importantes en estas palabras. Lo que hace Jesús es comparar lo que es una boda en las costumbres de aquel entonces con relación a su iglesia.
Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y en algún momento futuro tendremos una boda con Él. Él es el esposo y nosotros somos la novia. Entonces lo que hace Jesús es hacer esa comparación. También se mencionan a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, y ponga atención en este número, 10 vírgenes, más adelante lo voy a explicar. Pero Jesús menciona a 10 vírgenes que de alguna manera representan a la iglesia. Las 10, aunque se mencionan 5 insensatas, las 10 están consideradas como la iglesia. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, el que 5 sean llamadas prudentes y 5 insensatas dependió de la actitud que tuvo cada una de ellas. Y Jesús califica la conducta y Jesús ve el corazón, ve las cosas y las valora. Dice, 5 de ellas fueron prudentes, pero también 5 insensatas. Todo dependió de la actitud del corazón, de la disposición de las 10. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Versículo 3. Dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no lo hicieron. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente, y hago énfasis en esta palabra, juntamente con sus lámparas. Sí, hasta aquí. Veamos entonces que las vírgenes prudentes e insensatas tomaron las 10 en sus manos, ¿qué cosa? Las lámparas. Tomaron consigo las lámparas. Y permítame hacerle algunos comentarios respecto a la lámpara, porque tiene su significado tanto físico como espiritual. La lámpara que se utilizaba en aquel entonces era de uso común. Se utilizaba para alumbrar en medio de la noche. Y las lámparas en aquel entonces eran recipientes donde tenían un contenedor para precisamente vaciar el aceite. Los estudiosos dicen que estas lámparas tenían una capacidad para alumbrar de 1 a 4 horas. Grábese esta capacidad, de 1 a 4 horas, no más. Y todo dependía de la intensidad de la luz que la mujer o el varón emitía en la lámpara. Las vírgenes entonces prudentes no solo llenaron el contenedor de la lámpara que duraba de 1 a 4 horas, sino que se previnieron y decidieron ellas llevar un contenedor aparte. Esto es sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Anticiparse a las cosas. Ver venir lo que va a acontecer y prepararse para lo que pueda acontecer. Esto es sabiduría de Dios. Y lo que hicieron las vírgenes prudentes fue entonces agarrar un recipiente extra para decir, por si algo llega a suceder, yo estoy preparada, no solamente con 4 horas de luz, sino que tengo un extra para cualquier eventualidad. En cambio, las vírgenes insensatas no pensaron en esto. Ellas tal vez argumentaron y dijeron para sí, bueno, pues ya nos dijeron que el esposo viene y yo pienso que no se ha de tardar más de 4 horas. ¿Tú qué opinas? La ha de haber dicho la otra, ¿no? Irán habla hoy, esa versión. ¿Tú qué opinas? No, pues yo pienso que no, sí la hacemos, con 4 horas de luz está bien, no hay ningún problema, la alcanzamos. El aceite que tengo es suficiente. ¿Qué refleja esto, hermano? Una actitud pasiva. No, no hay problema. ¿Qué refleja esto? Una actitud conformista. Está bien, con esto es suficiente. ¿Qué refleja esto? Una actitud indiferente. Lamentablemente, esta es una actitud de muchos creyentes que piensan de esta manera. ¿Saben que el Señor viene pronto? Han tomado sus lámparas, sin embargo, su nivel de aceite, entiéndase, las características o la vida espiritual son escasas y limitadas. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia que su calidad de vida espiritual es muy pasiva, conformista y hasta cierto punto indiferente. Se han conformado y dicen, con esto que tengo es suficiente para esperar al Señor cuando Él regrese. Se alcanza.
Con asistir a la reunión los domingos es suficiente. Con dar una ofrenda cada domingo es suficiente. Con leer la Biblia ocasionalmente, creo que con eso alcanzo. Con servir en un ministerio y hacer buenas obras de vez en cuando, creo que es suficiente. Mientras venga el Señor. ¿Qué es esto, hermano? Es una actitud que Jesús calificó como insensatez. Pensar de esta manera y esperar al Señor con esta actitud va a tener un resultado que al final Jesús mismo lo menciona. ¿Por qué le digo esto? Porque déjeme decirle que todo se puede hacer, lo que le acabo de mencionar, sin tener una vida espiritual. ¿Cuántos sabían eso? Usted puede asistir a la iglesia, muy bien. Puede enseñar la palabra, muy bien. Puede estar en un ministerio, muy bien. ¿Puede usted de alguna manera cantar, alabar a Dios? Sí, muy bien, pero no tener una vida espiritual. ¿Qué es esto? Una vida religiosa, una vida como los fariseos. Y esto, mis hermanos, sí trae consecuencias en un mañana. Otra de las características de la lámpara de estas vírgenes es que también representa en términos espirituales la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Y qué hace? Es lumbrera a nuestro camino. Por lo tanto, el tener la palabra de Dios alumbra. ¿Qué alumbra? Nuestro camino. ¿Pero qué más? Los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos da dirección para no caer en la oscuridad en la que muchos están tropezando. ¿Sabe por qué? Porque no toman la lumbrera. No saben por dónde van. Y tropiezan y caen una y otra vez. Falsa doctrina, actitudes, comportamientos que se piensa que son correctos, pero en realidad no lo son. ¿Todo por qué? Por no encender la lámpara, por no abrirla, por no escudriñarla. Dice entonces la parábola que ellas tomaron en sus manos las lámparas. Hermanos, el tomar la lámpara es símbolo de la palabra. De tal manera que si alguien no tiene palabra, es igual a alguien que no tiene lámpara. Y si alguien no tiene lámpara, no tiene aceite. Y los dos son importantes, lámpara y aceite. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que muchos buscan el aceite, entiéndase, el Espíritu Santo. Y se busca con afán desmedido el tener aceite, pero no quieren la palabra, que representa la vida espiritual. Y eso es muy peligroso, hermanos. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque el buscar el aceite sin la lámpara, se corre el peligro de caer en las emociones. Y hay muchas iglesias que están en esto. Anhelan el aceite. Sí, quiero el Espíritu. Anhelo la llenura. Sí, pero el asunto es que cuando no hay palabra, cuando no hay lámpara, se corre el riesgo de llevarse por las emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la gente asiste a la congregación buscando sentir. Quiero sentir a Dios. Quiero sentir el Espíritu. Y piensan que el temblar, el caerse, el danzar desmedidamente, el agarrarse corriendo, el reírse sin control, lo que algunos dicen como la borrachera espiritual, y se comienzan a tener actitudes y comportamientos congregacionales pensando que ese es el aceite del Espíritu de Dios, y esto no es así. Mi pregunta es, ¿y la palabra? Ok, quieren el aceite, quieren la unción, quieren el Espíritu Santo, está muy bien, pero ¿y la palabra? ¿Y la lámpara? ¿Dónde está? La palabra que nos exhorta, la palabra que nos instruye, la palabra que nos confronta con nuestra verdadera condición, la palabra que nos limpia, la palabra que nos alimenta. Mi pregunta es, ¿en dónde está, iglesia? ¿En dónde está? Mira, hay mucha gente que ha pasado por esta congregación y cuando se van, algunos de ellos dicen, es que aquí no está Dios, es que aquí no se siente el Espíritu. O sea, entonces la pregunta es,
entonces ¿a qué veniste a buscar? O sea, ¿qué no venimos a escuchar la palabra? ¿Qué no venimos a ser instruidos? ¿Qué no venimos a exaltar al Señor? Ahora, ahí va el otro lado, ¿sí? Porque también sucede lo contrario. Hay quienes buscan la lámpara, la palabra, pero no quieren el aceite. ¿Qué es esto? Cristianos o grupos de personas que dicen, no, es que la palabra es la palabra. Y los dones del Espíritu, no, eso ya cesaron. Esos ya no existen. Esos fueron para la iglesia del primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quieren lámpara, quieren palabra, pero no quieren aceite. No quieren el Espíritu. Y entendamos esto, hermanos. Se necesitan de los dos. La lámpara y el aceite. Sin los dos, simplemente no hay luz. ¿Me va siguiendo? No hay equilibrio. Mi pregunta es para usted. ¿Qué es lo que más busca? ¿La lámpara o el aceite? Yo espero que usted tenga un balance entre los dos. Que tenga deseo por la palabra, tener su lámpara, pero también tener el aceite de Dios, la unción de Dios. ¿Cuántos quieren eso? El balance, hermanos. Entonces, el tomar la lámpara es tomar la palabra. De tal manera que sin palabra es no tener lámpara. Y si no tenemos lámpara, tampoco aceite. Y si no tenemos aceite ni lámpara, entonces ¿cómo podremos esperar al Señor? Dice la parábola que las vírgenes tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero si no hay palabra y no hay espíritu, no hay lámpara y aceite, ¿cómo vamos a esperar al Señor? Versículo 5. Y tardándose el esposo. ¿Quién es el esposo, hermanos? El Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Démonos cuenta que al esperar estas vírgenes que representan la iglesia, las 10 vírgenes se durmieron. Y lo que me llama la atención de las palabras de Jesús aquí son las 2 etapas que Él dice. Cabecearon y después, ¿qué pasó? Se durmieron. Yo me preguntaba, ¿cómo actúa una persona soñolienta? Alguien que está cabeceando. No sabe si te dice que sí, no sabe si te dice ven, emite señales. Pero la etapa de una persona que está cabeceando, que está soñolienta, es cuando comienza a perder el sentido de lo que sucede alrededor. ¿A cuánto les ha pasado que comienzan a cabecear en la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a ya no darnos cuenta de lo que pasa alrededor. La voz del predicador comienza a disminuir, se escucha muy lejos. Ya no sabes lo que está pasando contigo. Y poco a poco se puede tomar como alguien que está a la disposición de otra persona, porque ya no tiene todos los sentidos, se deja llevar muy fácil. Algo así como un encantador de serpiente. ¿Los ha visto? Que comienzan a tocar la música y poco a poco la serpiente va a ir cediendo a las órdenes del encantador. Yo me temo, hermanos, que muchos han cabeceado. Mucho de lo que se dice pueblo cristiano de hoy está dormido. Han entrado en esa etapa de letargo espiritual. Se han dejado vencer. Tal vez esperando la venida del Señor, empezaron bien su carrera, todos con ánimo y todo, y poco a poco, más adelante lo voy a ver, comenzaron a cabecear, hasta quedarse dormidos. Y esta es la razón, hermanos, del por qué muchos lobos se aprovechan de la iglesia soñolienta, de la iglesia que está dormida. ¿Por qué? Porque son fáciles de manejar. Véngase para acá. Sí. Véngase para acá. Sí. ¿Quieres a Dios? Sí. ¿Pacta? ¿Cuánto? ¿Quieres un milagro? Sí. ¿Tienes un carro? No. ¿Tienes una casa? Sí. ¿Trae las escrituras? Con mucho gusto. ¿Por qué? Por la actitud soñolienta
de la iglesia. Una persona así, hermanos, es fácil de dejarse llevar. Ahora déjame decirte, esas personas que están abusando de la iglesia y la manipulan, la manosean, la llevan para aquí, para allá y se aprovechan, darán cuenta delante de Dios algún día. Y yo no quisiera estar en sus zapatos, porque van a recibir un juicio muy severo de parte de Dios. Pero también está el otro lado, que la iglesia que está así y se deja llevar tan fácilmente tiene sus consecuencias. Y ahorita vamos a ver lo que pasó con estas vírgenes. Entonces, la verdad es que el Señor va a venir. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él va a venir, va a regresar. Aunque algunos se hayan quedado dormidos, el Señor viene. Mire, deje una señal por favor aquí en Mateo 25 y acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Algunas Biblias tienen un título ahí. ¿Qué dice el título? El día del Señor vendrá. Dice el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, ponga atención, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, en otras palabras, ¿dónde está que el Señor regresa pronto? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es la gente que comúnmente dice, pues desde que yo tengo uso de memoria, las cosas son iguales. Desde Adán hasta ahora, las cosas son iguales. Siempre se ha dicho que hay rumores de guerra, siempre ha habido pestes, siempre ha habido guerras, siempre ha sido lo mismo. No hay nada nuevo. Y dice, el Señor no va a venir. No es cierto. ¡Wow! ¡Qué manera de pensar! Porque el Señor sí viene, sí regresa por una iglesia que Él compró. Entonces dice, versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Esto fue el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, por favor. Dice, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por esa la razón del por qué el Señor tarda. Y gracias a Dios porque lo hace, porque entre cada día que pasa, más personas pueden ser salvas. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Resalto el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, el final se acerca, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Pero nosotros, ¿cuántos somos nosotros? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si tú y yo atendemos a lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, nuestra vida tiene que caminar, hermano, en santidad, en integridad, en justicia, en verdad, considerando que cada minuto que pasa cuenta, menos para la venida del Señor. Mi pregunta es, ¿cómo lo estamos esperando? ¿Cómo? Él va a venir y algunos están dormidos. Regresemos a Mateo 25, versículo 6. Dice así, siguiendo la parábola. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál era ese clamor? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, es decir, porque estaban dormidas, se levantaron las 10 y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Fíjese usted la actitud que tuvieron las 10 vírgenes, ¿sí? Y notemos algo muy interesante y es lo siguiente. Cuando las 10 despertaron para recibir al esposo, las 10 tuvieron al mismo tiempo sus lámparas encendidas. Dice aquí que se levantaron y arreglaron. Yo me imagino que, pásame fuego, y las 10 con sus lámparas encendidas. Pregunta, ¿cuánto dije que duraba el aceite de la lámpara? Máximo 4 horas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando ellas se encendieron las lámparas, en su mentalidad y argumento dijeron, si me alcanza, recuerda que le dije eso, si me alcanza. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al transcurrir las horas, 2, 3, 3:30, ya se va a acabar el aceite y el Señor no llega, el esposo no llega. ¿Qué fue lo que pasó? Escuche bien, esto tiene varias aplicaciones. Podemos, de alguna manera, referirnos a la iglesia en general en nuestros días. Que la iglesia del Señor comenzó bien, pero conforme ha pasado el tiempo, entiéndase horas, la iglesia o algunos hermanos se están quedando sin aceite. Al principio todas, y era un fuego muy candente, mucha luz por el aceite que tenían las 10. Y con el paso del tiempo ha disminuido. Por ejemplo, si hablamos de la iglesia en Estados Unidos, aquí en esta nación donde usted y yo vivimos, hace 20, 30 años la iglesia caminaba muy diferente a como camina ahora. Pastores, profetas de Dios, muchos de ellos ya no están, partieron con el Señor. La iglesia se mantuvo con un fuego abrasador de parte de Dios. Movimientos muy fuertes del Espíritu como Azusa, que algunos de ustedes conocen, no han escuchado hablar de ese movimiento muy fuerte del Espíritu Santo. Era una iglesia avivada, era una iglesia que estaba encendida con el fuego de Dios, pero ¿qué pasó? Con los años ha ido disminuyendo, ha ido menguando. Sí. Hoy en día, hermanos, algunas congregaciones hacen esfuerzos por reavivar este fuego de Azusa. Y es constante el estar viendo anuncios, reavivemos el fuego de Azusa, traigamos avivamiento a la iglesia. Permíteme, hermano, pero es que tú no puedes provocarlo, tú no puedes forzar, no puede intervenir la mano del hombre en esto. Todos los movimientos de Dios
Todos y cada uno de ellos, el mover del Espíritu siempre ha sido espontáneo. La gente se junta, ora a Dios, claman y solamente Dios es el que hace la obra en ese tipo de movimientos o avivamientos. ¿Nos podemos juntar para orar? Sí, lo podemos hacer y es muy bueno. ¿Podemos congregarnos, buscar a la presencia de Dios? Sí. Pero el dar un movimiento espiritual, el dar ese avivamiento, solamente es un mover de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Solamente le corresponde a Él. Hoy en día, hermanos, la iglesia está como dormida. A muchos se les está terminando el aceite que ha mantenido esa llama encendida. Pero también podemos aplicar ese aceite de las 10 vírgenes a todos aquellos que comenzaron su carrera bien, que empezaron con su lámpara encendida, que tenían el fuego de Dios, la pasión. Yo no sé cuántos recuerdan cuando usted se convirtió. ¿Cómo estaba en ese tiempo? Bien encendido, avivado, tenía pasión por Cristo, anhelaba estudiar la palabra, anhelaba estar en la casa de Dios para exaltarle. Personas que caminaban rectamente en integridad, en verdad, en justicia, en santidad, pero que con el paso de las horas su vida ha ido menguando y han perdido la pasión, han perdido el fuego de Dios y el aceite está por terminarse. Y hay muchas razones del por qué se han enfriado, hermanos. Hay muchas. Sus corazones, tal vez algunos estén tibios porque han perdido la esencia de Dios. Tengamos mucho cuidado de no caer en esto, porque tarde o temprano tendremos consecuencias y sea demasiado tarde. Las vírgenes insensatas pensaron para sí que al terminarse el aceite podían de manera muy práctica pedirle el aceite a las otras que la tenían. Y se les hizo muy fácil decir, es que se está acabando mi aceite, ¿me puedes dar? Eso tiene una simbología. Nadie puede transferir a otra persona el Espíritu de Dios. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Oye, ¿me das de tu Espíritu? No. ¿Quién lo da? Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Cuidarlo y estar, ¿qué? Lleno. Yo tengo que proveer el aceite para mi lámpara. No se lo puedo pedir a nadie más. ¿Sí? Entonces, esta parábola tiene ese sentido, hermanos. Y ahora, en este punto, permítame extender un poquito la explicación. Y para enriquecer esta parábola, voy a interpretarla conforme a las costumbres y tradiciones que Jesús está mencionando aquí de lo que se conoce como una boda judía. ¿Sí? Tuve que meter a estudiar esto y encontré cosas muy interesantes. Ponga atención. Una boda judía. Piensen ustedes entonces en la parábola. 10 vírgenes salen a encontrarse con el esposo. Una boda judía tiene una duración de 7 días. ¿Sí? 7 días. ¿Hoy cuánto duran? 6 horas. Okay, pues ponga en su mente, 7 días. Los festejos de la boda se llevaban a cabo en la casa del padre de la novia. Y ahora bien, piensen en esto. ¿Cuánto es el costo de hacer una boda de un día? Mucho dinero. Ahora, multiplíquelo por 7 días. Imagínate alimentar a miles de personas invitadas a una boda por 7 días. Sería algo muy elevado, ¿no? En costos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como era muy costoso hacer una boda, dicen los comentarios bíblicos que los rabinos de aquel entonces tuvieron a bien hacer bodas colectivas. Que en lugar de que la carga reposara sobre uno, ahora reposara, y escuche, está bien interesante, sobre máximo de 10 matrimonios. De ahí sale el por qué son 10 vírgenes. Un máximo de 10
matrimonios. Otro dato interesante es el proceso de la boda. Todo comienza, por obvias razones, cuando el novio se enamora de su novia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros? ¿Qué nos enamoró de nosotros? Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. ¿A quién le está hablando Dios aquí? A su iglesia, a su amada, a su pueblo Israel. Con amor eterno te he amado. Entonces la boda comienza cuando el novio se enamora de la novia. El segundo paso, el novio tiene que ir a la casa del padre a pedir su mano. Y la costumbre establecía que el padre de la novia tenía que fijar un precio para entonces que la hija saliera de casa, pues felizmente casada. Y se establecía un precio por entregar a su hija en matrimonio. Una vez que se pactaba el precio y el hijo y el padre estaban de acuerdo, mandaban llamar a un rabino. Este rabino estaba ahí para dar fe y legalidad del convenio que se estaba estableciendo. Y cuando las dos partes estaban de acuerdo, el rabino tomaba una copa con vino y un pan en su mano derecha. Las levantaba y se las daba exclusivamente al novio y a la novia. Nadie más podía tomar ni del vino ni del pan. Si nosotros traducimos estas costumbres a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, esto fue lo que Jesús hizo por su iglesia. Él como novio compró a su iglesia. ¿Cuál fue el precio que él pagó? Su sangre. Precio invaluable. Paga el precio por su novia, ahí está. Y también cuando se lleva a cabo el pacto, que fue sellado ¿con qué? Con su sangre. En la última cena lo que hace Jesús es levantar la copa y dice, esto es mi sangre que será derramada por ustedes. Y al mismo tiempo agarra un pan, lo parte y dice, este es mi cuerpo que será entregado también por ustedes. Pregunta, ¿quiénes participaron de la Santa Cena? Jesús y los discípulos. El novio y los discípulos representaban en aquel momento a la novia. Exactamente lo mismo. Siguiendo la costumbre judía, una vez que se concluía esa ceremonia de pacto, el joven regresaba a la casa del padre para hacer los arreglos, los preparativos para construirle la casa a la novia. De ahí salió la costumbre de que por algún tiempo los matrimonios tenían que irse a vivir a la casa del padre, pero, aclaro esto, no en la misma casa, en la misma propiedad, con su casa aparte, porque como dice el dicho, el casado, casa quiere, ¿verdad? 25.500 el proverbio. ¿Okay? Entonces, el joven regresaba a la casa del padre a construir ese hogar para su futura esposa y se tomaba un tiempo para esto. Escuche, esto fue exactamente lo que hizo Jesús, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Estoy parafraseando. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. ¿Quién es el que está haciendo esto? El novio, es decir, Jesús. Después de irse el novio con la costumbre judía a preparar lugar para su esposa, se daba un tiempo razonable. Nadie construye una casa de un día para otro. Tiene que pasar un tiempo, no sé cuánto tiempo. Y el novio no daba una fecha específica. No sé, en un mes regreso por ti, ¿no? El novio se iba a construir la casa y decía, voy a regresar. No te voy a decir cuándo, pero voy a regresar por ti. Pero sí le mandaba señales de aviso a través de personas que le decían, ya pronto viene. Imagínense ustedes, eran pueblos, eran aldeas. Y como dice otro dicho, en un pueblo chico se conoce todo. Entonces, oye, ya está terminando la casa, tu futuro esposo. ¿De veras? ¿Y cómo va? No, pues ya pusieron el techo. Ay, ¿cómo va? No, pues ya casi está. Mandaba señales. Hermanos,
el Señor, que es nuestro esposo, ha mandado señales para decirnos que ya casi está por regresar. ¿Sí o no? Ahora bien, en ese tiempo que pasaba, la novia no era esposa. Ya estaba comprometida con él, pero no era esposa. Y como novia estaba comprometida a guardarse en fidelidad para su marido. Si la novia no se guardaba, era repudiada, es decir, rechazada. ¿Te imaginas? Se va el esposo y resulta que se enamoró de otra persona. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó aquí? O sea, estás desposada conmigo, estás comprometida conmigo. Escucha bien, hermano. Esta es la actitud de muchos. ¿Qué es lo que hacen? Que mientras viene el Señor, adulteran espiritualmente con otros dioses. ¿Y qué es el peligro aquí? Que pueden ser rechazados. No te guardaste. No viviste en pureza, en santidad, en integridad, en verdad, en justicia. Te prostituiste. Muchas veces Dios amonestó a Israel por estas conductas. Tú me fuiste infiel, te desviaste. Hermanos, la Biblia dice que Jesús vendrá por una iglesia, ¿cómo? Santa, gloriosa, limpia y sin mancha. Si la novia no se guarda así, será rechazada. Eso representa nuestra vida, hermanos. Él, como el esposo, compró con sangre nuestra redención. Se ha ido a preparar lugar y nos ha dejado las arras, que es ¿qué? El Espíritu Santo, como garantía de que Él va a regresar por nosotros. Y de cada uno dependerá de cómo lo esperamos. De cada uno dependerá si permanecemos fieles, si permanecemos en santidad. Porque si no lo hacemos, corremos el peligro de ser rechazados. Siguiendo con la tradición judía de la boda, el día en que el novio estaba ya listo para regresar por su novia, salía de la casa de uno de los padres, acuérdense que eran 10, salen de la casa del padre en un cortejo a buscar a sus novias que estaban ya comprometidas. Y salían con cantos, con panderos, salían con banderas, con cánticos, porque era una fiesta. Y se preparaban todos y iban por las calles cantando de alegría porque ya iban a conocer o se iban a encontrar con sus novias, con su esposa, que sería después. Y esto, hermanos, tiene un simbolismo también espiritual. El Señor, cuando venga por su iglesia y ya viene por ella, Él se regocija, dice la palabra, con cánticos con nosotros, ¿sí o no? Él se regocija con nosotros en cánticos. Ahora, cuando los novios iban a salir de la casa, pues no había en aquel entonces Facebook, ni Twitter, ni Instagram. ¿Se imaginan si hubiera habido? A ver, pónganse los 10, una selfie. A ver, y luego ya la suben al Face y novios en camino. ¿Qué hubiera ocasionado esto? No, pues ahí vienen. En aquel entonces no había comunicación, simplemente decían, ahora es el día, hoy nos preparamos y salimos. Y por costumbre se hacía en la noche. Recuerde, no se daba aviso. La responsabilidad de la esposa era esperar por su novio hasta que él llegara. ¿Sí? Ellas más o menos ya sabían algo, pero no estaban seguras. La responsabilidad de ellas era juntarse en una casa, las 10, para esperar entonces la comitiva del novio. En ese momento, ellas tenían que estar preparadas con su vestido blanco y con su lámpara encendida. ¿Sí? Y la lámpara encendida tiene un significado. ¿Cuál es ese significado? Tenía que servir también para alumbrar el rostro de la novia. O sea, imagínate en la noche, a ver, pues ¿quién eres, no? A ver, quiero estar seguro que eres tú. Si no le va a pasar como a Jacob, ¿no? Que le cambiaron la novia, ¿no?
A ver, déjame verte, a ver. Ah, sí eres tú, ok, vente. ¿Sí? Cuando ellas estaban en la casa entonces reunidas, ellas tenían que estar despiertas. ¿Sí? Y la costumbre era que cuando la comitiva del novio iba avanzando, fíjense, está bien chistoso esto, iban avanzando por las calles, se usaba que los avisos se daban de ventana a ventana. Venían la comitiva, abrían la ventana, ¡oh, ahí viene el novio! Y más a una cuadra escuchaban, ¡oh! Y abrían las ventanas, ¡ahí viene el novio! Y se iban de ventana en ventana anunciando la venida del novio. De tal manera que cuando les llega a las vírgenes que ahí viene el novio, había un retraso de tiempo. ¿Sí me va siguiendo? O sea, ahí viene el novio. ¿Cuánto duró de ventana en ventana para llegar a la casa donde estaban las vírgenes? Duró tiempo. Es ahí donde viene la ilustración del por qué ellas dijeron, sí alcanzamos con 4 horas. Pero estos novios iban despacito, caminando, deleitándose, regocijándose. Así es como el Señor está tardando su venida. ¿Para qué? Para que más personas se salven. Entonces, en ese momento, conforme a la parábola de Jesús, las 5 vírgenes insensatas se dieron cuenta que no tenían el aceite suficiente. Y el esposo llegó cuando no lo esperaban. Escucha esto. Muchos tienen lámpara, tienen palabra, pero están dormidos. Es decir, no aplican el conocimiento de la palabra. Algunos otros tienen lámparas encendidas, pero están cabeceando, a punto de dormir. Tienen la lámpara, sí, pero se han dejado llevar porque están adormecidos, por corrientes del mundo, conductas, falsa doctrina. Otros tienen lámpara, pero no tienen con qué llenarla, porque están vacíos. Pregunta: ¿estaré preparado para cuando Él regrese? ¿Cuántos tienen lámpara? 5 nomás. ¿Cuántos tienen aceite? ¿Nadie? No me asusta, hermano. Lámpara y aceite. Versículo 10. Vamos sobre el final. Versículo 10. Qué interesante la costumbre judía. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Yo no sé si tú te puedes imaginar la angustia que sintieron estas 5 vírgenes insensatas. O sea, que te cierren la puerta. O sea, ahí viene el esposo, no tengo aceite, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dame por favor el aceite que tú... No, ve y compra. Imagínate la angustia de estas mujeres. Hermanos, así será la angustia de muchas personas. Correrán de aquí para allá porque no estuvieron listas. Pregunta: ¿por qué no fueron a comprar aceite antes? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Sabes por qué? Porque no consideraron que fuera necesario. Así está bien. Y en lo que fueron a comprar el aceite, llegó el esposo. Ese tiempo no les alcanzó. Y esto fue muy lamentable. Alguien dijo: casi salvado es igual a eternamente perdido. Casi salvado es igual a eternamente perdido. Casi me convierto. Pues ese casi te llevó a la perdición. Casi me comprometo con el Señor. Es que yo pensaba que todavía no era mi tiempo. Sí, estaba en la iglesia, estaba en casa de oración, a la sana doctrina, estaba sentado, sí, escuchaba la palabra, me gustaba, pero no tenía un compromiso con Dios. La semana que viene, ya llegará mi tiempo. Casi salvado es igual a eternamente perdido. Eso fue lo que pasó con las vírgenes insensatas. Una vez que la puerta se cierra, hermano, nadie más entra y nadie más sale.
Eso fue exactamente lo que pasó con el arca de Noé. 120 años anunciando juicio. Arrepiéntanse. ¿Y qué pasó con la gente? Se comenzó a burlar de Noé y de Dios. ¿Qué pasó cuando llegó el día del diluvio? Que llegó. La puerta se cerró. ¿Quién la cerró? La mano de Dios. Cerrada la puerta, nadie entra y nadie sale. ¿Sí? Y esto será doloroso para muchas personas. Y a pesar, hermanos, de que las 10 vírgenes que le comenté yo que representan a la iglesia, las 10 vírgenes estaban ahí, comenzaron bien, no todas terminaron bien. No todas terminaron bien. Y aquí hago un paréntesis y le sugiero que escuche la enseñanza del pastor Chuy Olivares acerca de la apostasía. Es esto. 10 empezaron bien, 5 terminaron mal. Y como no guardaron su depósito, hubo una consecuencia. Mateo capítulo 7, no lo busque, se lo voy a leer. Usted se lo sabe. Mateo capítulo 7 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. La realidad, mi hermano, es que no todo el que asiste a una iglesia es cristiano. No todo el que dice ser hijo de Dios lo es. No todo el que afirma conocer a Dios entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre, solamente aquellos que están preparados para recibirle. ¿Cómo está su corazón? ¿Está preparado para recibir al Rey? Versículo 11. Dice: después vinieron también las otras vírgenes. ¿Cuáles vírgenes? Las que se fueron a comprar aceite, las imprudentes. Hicieron, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, note usted las mismas palabras. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Las mismas palabras registradas en Mateo 7. ¿Qué significa esto? Que está bien claro que no habrá una segunda oportunidad después de que la puerta se cierre. Ya no. Se cerró la puerta. Vino el juicio. Jesús vino por su iglesia. Hermanos, es que de veras no tenemos idea de lo que eso representa. El dolor, la angustia de haberte quedado cuando sucede el rapto, de haberte quedado al juicio, será alguien muy lamentable. Y muchos se acordarán, es que ¿por qué no hice caso? Mi papá me decía, mi mamá me decía, mis hermanos me compartían y no hice nada. La puerta se cerró. Lamentable. Resumiendo entonces, hermanos, podemos decir que las vírgenes prudentes que tenían la lámpara encendida juntamente con el aceite son las que el Señor alabó. Dijo: estas son las que entran conmigo. Estas son las que se prepararon y tienen el derecho a entrar a las bodas. Las vírgenes imprudentes sí trajeron lámparas, pero se les olvidó lo más importante: el aceite que mantendría su lámpara encendida. El novio representa a Jesús. Las 10 vírgenes somos nosotros. Las 10 vírgenes somos nosotros que tenemos que estar preparados para su llegada. El aceite que no puede faltar representa las virtudes del Espíritu Santo. No es temblar, reírse, no. Es las virtudes del Espíritu Santo.
Y el fruto del Espíritu es, ayúdame iglesia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. ¿Cuántas de estas 9 le caracteriza a usted? Eso es tener el aceite de Dios en su lámpara. Quien no tiene el aceite no tiene la vida del Espíritu. ¿Lo entiende? Sin aceite no hay vida espiritual. ¿Y qué es lo que queda? Obras de la carne que traerán juicio. Pregunta: ¿qué hay en nosotros? ¿Lámpara o aceite? ¿Qué hay en nosotros? ¿Una vida llena o una lámpara vacía? ¿Qué hay? Hermanos, el Señor viene y dice la Biblia que será como ladrón en la noche. ¿En dónde? En la noche. La noche ya está avanzada. Estamos entrando en la oscuridad de la noche, terrorismo, depravación sin límite, hombres corruptos de entendimiento, donde el amor de muchos se ha enfriado, donde la apostasía se ha manifestado como nunca. Está sonando la voz que el Señor viene pronto. Mi pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados? Y por último, ¿cuál es la actitud que debemos de tener para recibir al Señor? Terminamos con este versículo, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Cuál es la actitud que debo tener? Bien, el Señor dice, el que es injusto, siga con su injusticia. ¿Te gusta hacer trampa, tranzas, aprovecharte de otros? Síguelo haciendo. Síguelo haciendo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, séalo todavía. ¿Te gusta la inmundicia? Sigue en ella. ¿Te gusta el pecado? Revuélcate. Eso es lo que está diciendo aquí. La actitud y la conducta de alguien que está esperando o no lo está. Y el Espíritu es bien claro. Dice, ok, tu actitud es esa. No quieres nada conmigo. ¿Quieres ser injusto? Síguelo siendo. ¿Quieres revolcándote en el pecado? Síguete revolcando en el pecado. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos somos aquí justos y santos? Y mire, a veces que menciono este tipo de cosas, hay gente que me ha comentado, es que a veces cuando dicen ustedes eso, ponen un parámetro muy alto, difícil de llevar. Pues ¿quién es santo y justo, pues? Hermano, no se espera perfección de nadie. ¿O alguien lo es? No. Sin embargo, Dios nos perdona por medio de Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y mantengo mi lámpara encendida. Señor, perdóname, límpiame, lávame. Quiero estar lleno de ti, de tu Espíritu Santo, cada día, cada momento. Yo necesito que tú me llenes. Y haciendo esto, mantenemos entonces nuestra vida espiritual en justicia y en santidad. Pregunta, ¿qué te distingue? ¿Cómo estás edificando tu eternidad? ¿Será que nos estamos guardando del mundo o nos estamos amoldando al mundo? ¿Caminamos en santidad o caminamos en nuestra propia voluntad?
¿Ceñidos de la verdad o amando la mentira? Yo no sé, hermano. ¿De qué está llena tu lámpara? ¿De qué la provees? Es una buena pregunta de reflexión. El Señor regresa, y regresa por las 5 que fueron prudentes. ¿Qué es lo que te caracteriza a ti? Yo espero que seamos de estas 5 prudentes que se prepararon, sacaron sus lámparas llenas de la palabra, llenas del aceite y con un bote extra para recibir al Señor. A continuación, le quiero mostrar un video que ilustra esta parábola. Véalo con mucha atención, por favor, y cerramos con una oración. ¿En dónde quiere estar? ¿Afuera o adentro? Que el Señor nos halle velando y orando, porque no sabemos qué día Él vendrá por nosotros. Le invito a que se ponga de pie, por favor. Cierre sus ojos y vayamos con el Señor. Este es el momento de intimidad con Él. Él es el amado de nuestro corazón. Señor, tú eres el que anhela mi alma. Tú eres, Señor, quien compraste mi vida con precio de sangre, Señor. Tú eres, Señor, quien me vestiste de vestiduras blancas, Señor. Quitaste mi vileza, mi inmundicia, y me vestiste, Señor. Me ataviaste. Me entregaste, Señor, una vida hermosa, preciosa, que tengo que cuidar, Señor. Eres tú, Señor, a quien espera mi alma. Y yo quiero, Señor, tener esta actitud como la tuvieron, Señor, estas vírgenes prudentes, teniendo mi lámpara y mi aceite, tu palabra y tu espíritu, para que cuando tú regreses, Señor, esté preparado. Señor, te doy muchas gracias por haberme salvado. Gracias por haber pagado el precio. Gracias, Señor, por llamarme tu hijo. Gracias, Señor, porque me has dado una salvación tan grande, Señor, que es imposible pagarla. Señor, y ahora que tengo la luz, el entendimiento, quiero vivir conforme a esto, Señor. Quiero aguardar, esperando tu venida, Señor, con diligencia. Quiero tener mi vida espiritual, Señor, encendida con el fuego, con el aceite de ti, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Y yo quiero hacer un llamado especial para todos aquellos que por alguna razón el aceite se les ha terminado. Tienen la lámpara en sus manos, sí, la palabra, pero el aceite se les comenzó a agotar. A algunos les queda muy poquito, otros se han quedado sin él. Y el Señor viene. Compra antes de que sea demasiado tarde. Llénate antes de que Él venga. Prepara tu corazón, prepárate para encontrarte con tu Dios, con tu Señor y Salvador. Señor, queremos ser diligentes. Queremos atender a tu llamado en esta mañana, Señor. Queremos arrepentirnos de todo corazón, buscar tu rostro, Señor, y esperar tu venida, Señor. Levanta tus manos en un momento y dile: Señor, lléname, lléname, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, Señor, lléname hasta rebosar. Que mi vida, Señor, sea el contenedor de tu aceite. Quiero esperar, Señor, aguardando, velando y orando, Señor, guardando mi vida de la tentación, guardando mi vida, Señor, mi corazón de las cosas de este mundo, de la inmundicia, de la avaricia, de la idolatría, Señor, aguardando pacientemente tu venida, lleno de ti, Señor. Lléname. Dile con tus palabras: Señor, lléname en esta mañana.
Lléname con tu aceite, con tu unción, con tu Espíritu Santo, y que mi lámpara, Señor, esté encendida, lista para encontrarnos entonces contigo, Señor. Queremos acudir a esas bodas celestiales, queremos estar presentes y no queremos quedar fuera de la puerta, Señor. Vendrá ese día y la puerta se cerrará, Señor. Yo quiero estar adentro, quiero estar en las bodas del Cordero de Dios. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Guárdanos, Señor, de la maldad. Guárdanos de todas estas cosas y que seamos irreprensibles ante tus ojos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.